Lo puse en avión, lo puse en modo para que no le entre señal. Bien. Entonces, comenzamos hoy con el arrepentimiento, pero quisiera que habláramos primero acerca de la problemática del pecado, ya que el tiempo se pasa, pero rapidísimo. No sé si me dé tiempo de dar todas las 350 diapositivas que tengo, no, mentira. Pero sí hay algunas cuantas allí, quisiera pues abarcar la mayor cantidad y si nos da tiempo de terminarlo todo sería mucho mejor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesitamos arrepentirnos? ¿O de qué necesitamos arrepentirnos? Sería la pregunta que podríamos comenzar. A ver, yo quisiera que de alguna manera ustedes me dijeran. Yo sé que eso suena como un tema muy básico, pero es necesario porque parece mentira, ¿no? Pero esas cosas a veces inclusive la gente que tal vez nos está sintonizando, muchas veces no conocen. Samuel. A mí me gusta considerar las palabras que dijo Yeshua cuando le dijo a varias personas, inclusive entre sus discípulos también le dijo, no os engañéis, si no os arrepentís, todos van a perecer igualmente. ¿Sí? Total. Es decir, que aquí absolutamente todo el mundo necesita arrepentirse. Y recuerdo algunas de las palabras que dijo Pablo, ¿no? Cuando Pablo hablaba acerca de la conversión y de la salvación propiamente dicho, él decía primeramente al judío, pero también, y nótese eso, ¿no? En aquel entonces, estas dos naciones, por decirlo de alguna manera, eran como el plus de la humanidad, como la élite, porque el judío siempre miraba a los demás como gentiles, como que ustedes no son de acá, nosotros somos los elegidos. Y el griego, como eran muy sabios, o sea, muy cultos, ellos miraban a las demás naciones como bárbaros. O sea, como que eso es la plebe, por decirlo de alguna manera. Entonces Pablo conocía este contexto y él decía, si ellos, o sea, él lo decía de una manera irónica, ¿no? Si ellos que son como lo mejorcito, digámoslo entre comillas, de la humanidad, también si no se arrepienten, no tendrán salvación. ¿Sí me explico? Ok, entonces sí, necesitamos reconocer la maldad de nuestro corazón. Pero hay que tener en cuenta algo, mis amados. Nosotros siempre hemos tenido un concepto de pecado que hoy quisiera, no es que esté mal, está bien el concepto que nosotros hemos tenido de pecado basado en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, ¿verdad? Que todo pecado es la transgresión de la Torá. Pero yo quisiera ir un poquito más allá para dar a entender que no, yo diría que eso es como la punta del iceberg, ese concepto que hay allí, de un complejo, de todo un sistema de maldad, digámoslo de esa manera, que hay dentro del corazón del hombre. Y es lo que hoy quiero transmitir. ¿Por qué comienzo hablando del pecado? Porque si no identificamos, como los médicos, si no diagnosticamos el mal, ¿cómo podemos ver la cura, el antídoto? ¿Sí? Entonces, empezamos por aquí. Una de las primeras consideraciones que debemos tener en cuenta son los conceptos de pecado. Y ojo con esto, es muy interesante que tengamos bien definido qué es pecado. Y yo podría preguntar, ¿para ustedes qué es pecado? Transgredir la ley. Perfecto. ¿Verdad? Básicamente ese es el concepto que manejamos de pecado. Sin embargo, ¿sabía usted que dentro de la Torá existen incluso hasta 3 o más palabras que nos conceptualizan el pecado? Por ejemplo, una de ellas puede ser entendido como una deuda. Y este es uno de los en los cuales más me encajo, porque realmente el pecado es una deuda. ¿Y por qué lo miro como una deuda? Porque dentro del contexto hebreo, una deuda precisamente significaba como que si esta persona contrajo una deuda, se le debe a la otra. ¿Sí me explico? No sé si me voy a entender. Entonces, cuando alguien cometía, por decir, un fraude, que era una transgresión, ese fraude se tomaba como una deuda y hasta que esa deuda no se cancelara, ¿qué pasaba? No había oportunidad de limpiar, como quien dice, la cuenta allí en el cuaderno en el cuaderno de deudores. Algo así pasa con la humanidad. La humanidad desde el mismo momento del Edén, cuando transgredió, cuando cometió su fechoría, por decirlo de alguna manera, entró en una deuda impagable delante del Eterno. ¿Cómo lo comprobamos?
¿Se acuerdan aquella parábola que nuestro Mesías dijo acerca de los deudores? Había dos hombres que uno debía, no recuerdo bien exactamente, sé que uno le debía, por decir 10 denarios, el otro le debía muchísimo. Entonces dice, y a los dos los perdonó. ¿A cuál de los dos va a amar más? La respuesta fue, pues a que más se le perdonó. Aquel que tenía una deuda prácticamente impagable. De esa misma manera, el pecado se ve en la palabra Job. Job en el original hebreo es una deuda, algo que nosotros estamos contrayendo una vez transgredimos la escritura y que tiene que ser cancelada. Recuerdo mucho el ejemplo que daba Fabián de quién paga la gallina. ¿Sí o no? Ese es el concepto básico del pecado, una deuda. ¿Y por qué? Porque por lo menos fíjese que puede ser entendido como un error al blanco. Esa es la otra palabra. Existían dentro de las ofrendas varios tipos de ofrendas, pero había una de ellas que se llamaba la ofrenda por el pecado. En hebreo, esa ofrenda por el pecado, ¿cómo se llamaba? Hatá. La ofrenda hatá, que era la ofrenda que se daba precisamente por haber hecho un error, por haber cometido una infracción que tal vez no se hizo con una intencionalidad propiamente dicha, sino se hizo por descuido, se hizo porque tal vez no era su intención, pero igual pecó, erró al blanco, transgredió y era contado como pecado. Entonces esa palabra para pecado es la palabra het, que es la que más se utiliza en la Torá, la palabra het. De allí es donde viene la expiación o la purificación de este pecado con la ofrenda hatá, que es la ofrenda por el pecado, ¿sí? Pero en griego, cuando analizamos a través del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, la palabra que traduce como falla, en el sentido también de un simple error, es la palabra amartía. No la subrayé allí, qué pena, pero está allí. Amartía es la palabra griega para pecado. Y traduce básicamente eso, un error, una falla. Pero vamos a analizar el grueso de esto, y quiero que me presten atención, ¿sí? Yo quisiera que vayamos un momento, si tienen sus escrituras allí, sus torás, vamos al origen de todo. Vamos a Bereshit, a Génesis 2. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Si alguien pudiera colaborarme con ese texto. Bueno, allí nuestro amado hermano dice: y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es. Vamos a hacer un pequeño análisis, una pequeña... Génesis 2, 16 y 17. Déjalo, un momento allí. Porque aquí es el inicio de todo, aquí es donde comienza, como quien dice, el asunto. Mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, analizar este texto que acabó de leer nuestro hermano Samuel, vemos a un Adán, y cuando me refiero a Adán, no me refiero solamente al hombre, o sea, al género, sino a la humanidad, porque la palabra Adán también significa terrenal, es un título más que todo, para referirse al hombre, al ser humano, sea hombre, sea mujer. Entonces vemos a un Adán para el pecado, es decir, antes del pecado, con una instrucción que se le está siendo dada y que tiene que cumplir, recibiendo una orden imperativa de no comer de cierto producto, de no comer de cierto árbol que aparece allí, es decir, de no transgredir un mandamiento. Y quiero que tengan muy en cuenta esto, porque en estos días he analizado unos estudios que han sido un poquito polémicos, pero que tienen un poco de lógica, y no lo voy a tocar ahorita porque yo sé que es un poquito, pero voy a profundizar más en el tema, y cuando ya tenga un poco más de grueso en eso lo compartimos, porque pues para no dejarlo como quien dice con la ¿cómo se dice? Con la inquietud. En estos días analicé algo que decía que incluso el árbol del conocimiento del bien y del mal, probablemente la escritura lo dice como que estaba dentro del huerto del Edén, pero dentro de muchos manuscritos, y cuando tú lo analizas más a fondo, realmente puede ser que no haya estado allí.
que puede ser, que tiene mucha lógica, porque alguien me dijo, bueno, pues tiene lógica, porque ¿por qué Dios iba a hacer, como dice, a colocarle precisamente la concha de mango ahí en pleno lugar? La teoría se basa en que precisamente estaba fuera de los límites del huerto, al cual el Eterno le mandó que no saliera de allí, que siempre se mantuviera dentro de su cobertura, y en el momento en que saliera de ese límite, iba a morir. Algo muy parecido me acordó cuando el Señor estaba dando la Torá en el Sinaí. El Señor le dijo, no traspasen el límite, porque el día que toquen la montaña o traspasen el límite, sea hombre, sea animal o lo que sea, va a perecer. Sin embargo, como le digo, esto es solamente una teoría que hay que analizarla, estudiarla. ¿Por qué? Porque el contexto de todo esto es ver cuál fue la desobediencia del hombre para precisamente entrar en esa naturaleza, que es lo que yo quiero hablar en esta tarde cuando voy a hablar de pecado. La naturaleza pecaminosa del hombre. Si quieren me colocas un momento otra vez la diapositiva, por favor. Entonces, fíjese la siguiente, por favor. La siguiente. Fíjese que la consecuencia explícita de este mandamiento, cuando el Señor le dice, el día que comas de ese árbol, ¿qué pasará? Morirás. Y la palabra que usted analiza ahí en el hebreo es la palabra mot tamut, que literalmente dice morir, morirás, o morir, has de morir. Es como que es una sentencia firme. Si tú traspasas ese límite, definitivamente vas a estar muerto. Morir, has de morir el día que comas de ese árbol. En otras palabras le está diciendo, estás, con todo respeto a la expresión, estás frito. Si no obedeces, si no te quedas bajo mi cobertura y traspasas el límite, vas a morir. Entonces con esto vemos lo que dice Pablo acerca del pecado. Romanos 6:23, que muchos lo conocemos. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, la consecuencia inmediata del pecado es ser desarraigado, que eso es lo que implica la muerte, ser desarraigado totalmente de la presencia del Eterno. Pero la dádiva de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Jesucristo, en Yeshua, nuestro Mesías. Amén. La siguiente lámina. Ahora vamos, por favor, Samuel, si me ayudas allí, me colaboras, a Génesis. Ya aparece, Génesis 3, 22, 24. Y quiero que aquí le prestemos bastante atención, mis amados. Quiero que aquí le prestemos bastante atención a este texto. Porque este sí lo investigué bastante a fondo, lo analicé. O sea, de verdad me tomé el tiempo para poder analizar este texto. Y hay una perla muy hermosa que aparece aquí, que aquí vamos a entender muchas de las cosas del por qué la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces, por favor, 3, 22 al 24 de Génesis. Dice, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es interesante notar estos versículos que acaba de leer nuestro hermano Samuel, porque así como aparece en esta versión Reina Valera, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta cuando va al original y analiza literal el hebreo, o sea, lo analiza en una Biblia interlineal, hay un error de traducción gravísimo, muy grave, y ya vamos a ver por qué. Siguiente lámina, por favor. Dice, en el versículo anterior, en ese que leímos ahorita, existe un error de traducción fuerte. ¿Cuál es ese error de traducción? La partícula es. En la expresión es como uno de nosotros, ¿sí? Inmediatamente que el hombre pecó, ¿qué dijo el Señor? Según esta traducción que acabamos de leer, ahora el hombre es como uno de nosotros. Pero si usted analiza el original, la palabra correcta, la palabra hebrea para es hayat, que literalmente es fue, está en pasado. Entonces, literalmente, no, esta vez sí no es el mío, no sé.
Pero si es un celular. Algo se me pasa. Ajá. Entonces, la partícula que allí aparece es fue. Literalmente esa partícula traduce como fue. En otras palabras, esa mala traducción le cambia totalmente el sentido al versículo. Y fíjese que ese versículo es importantísimo entenderlo porque es allí donde comienza la consecuencia de toda causa del pecado. Y ahí vamos a entender, esto va a tener una connotación y como quien dice, vamos a atar cabos completamente también con lo que tenía que ver con el tabernáculo, el por qué el lugar santo, el por qué el lugar santísimo, por qué existían querubines a la entrada del lugar santísimo. Ustedes saben eso, ¿verdad? Que existían querubines a la entrada del lugar santísimo sobre ¿cómo se llama? Sobre el propiciatorio es la palabra. ¿Qué tiene que ver eso con esos querubines que hablan allí? Yo siempre me pregunté por qué el Señor colocó dos querubines con espadas revoloteando a la entrada del huerto de Edén. Ahora lo vamos a entender. Dice, literalmente esta partícula traduce como fue. En otras palabras, esa mala traducción le cambia totalmente el sentido de la expresión, ya que jamás el hombre podía ser con una naturaleza divina luego de pecar. Es decir, pecó y entonces va a ser como Dios. Todo lo contrario. Por eso dice, ahora el hombre fue como uno de nosotros, conociendo el bien. Y fíjese que ahí entran las comas también, porque dice, ahora ¿cuál es el mal? El mal es que está desarraigado de la presencia de Dios. Noten esto. O sea, lo primero que debemos entender es que esa palabra no es como uno de nosotros, sino fue como uno de nosotros. Vamos a entrar a la otra lámina. Ajá. Entonces, al transgredir el mandamiento, el hombre cayó en estado de muerte y fue expulsado de la presencia de Dios, según ese texto que acaba de leer nuestro hermano Samuel. La palabra allí en esa traducción aparece como fue expulsado o lo sacó. Sacar, ¿sí o no? Samuel creo que lo leyó allí. Dice, lo sacó el Señor del huerto del Edén. En otras versiones dice, fue expulsado del huerto del Edén. Pero más enfáticamente la palabra que utiliza allí, la palabra hebrea es la palabra Vayegaresh, que más que traducción implica divorcio. Es decir, el hombre desde el mismo huerto del Edén ya estaba divorciado de Dios. El hombre como tal. Aparece en esa palabra Vayegaresh que aparece en el versículo 24, no es expulsión, sino en una traducción más pura es la expresión divorcio, ya que realmente fue lo que aconteció con el hombre una vez entró el pecado en la humanidad. Es decir, resumiendo, para que vayamos atando cabos, el hombre transgrede, traspasa el límite. En el mismo momento en que el hombre traspasa el límite ya dejan su naturaleza divina, porque el hombre en un principio tenía una naturaleza divina, o sea, un cuerpo diferente a este cuerpo que nosotros tenemos. Era un cuerpo glorificado. En el momento mismo en que el hombre peca, su cuerpo fue transformado. Dejó de ser como la naturaleza, a imagen y semejanza del Eterno, es decir, en una naturaleza transformada, en una naturaleza divina, y comenzó a tener una naturaleza pecaminosa. Por eso fue divorciado absolutamente del huerto del Edén, que es lo que representa el lugar santísimo, en el tabernáculo, porque es donde estaba la presencia misma del Eterno, ¿verdad? Y por qué yo al principio les decía que tal vez la teoría esa que dice que el árbol de conocimiento del bien y del mal estaba fuera del ¿cómo se llama? Del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza la palabra aquella donde dice que el Señor se paseaba en el huerto del Edén y llamó y dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? O sea, ¿será que el Señor omnipotente no va a saber dónde estaba Adán? Sino lo que estaba queriendo decir es que el lugar que él le había delimitado ya no estaba allí. Había traspasado el límite. Por eso fue literalmente expulsado y colocado un par de querubines con espadas revoloteando para que más nunca volviera al lugar de su origen, por su propia cuenta. Es lo que vamos a analizar. Ajá, la siguiente, por favor. Entonces fíjese lo que dice Romanos 3:23. Todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Esa palabra destituidos tiene mucha concordancia, porque es la misma palabra griega en la Septuaginta, es la misma palabra griega que se utiliza para Vayegaresh, que significa divorciado. Cuando el hombre pecó, fue destituido de la presencia misma del Eterno. Nosotros muchas veces hemos escuchado eso, pero pocas veces hemos tenido en cuenta
la relevancia de lo que significa esto. Entonces, y ojo con esto que les voy a decir, quisiera que me prestaran mucha atención en esto que les voy a decir. Porque la traducción, yo me tomé como quien dice, el trabajo de empezar a hilar los cabos allí y ver la traducción un poco más exacta de estos versículos que leyó Samuel. Vamos a esperar que nuestros hermanos tomen asiento para no perder el hilo en esto que es muy importante. Sí, eso es que uno se toca. Pero ¿por qué mirar, Rich? No lo expulse, no lo divorcie, va a llegar eso. Bendiciones, mi amigo. Ok, entonces, la traducción más exacta de estos versos, lo que el Eterno le está diciendo a Adán, estoy aquí, digamos, parafraseando ese texto de Génesis 3. Le está diciendo a Adán, la única forma en que tú puedas volver a tener vida eterna, es tomando del árbol de la vida. Por eso dice, no sea que largue su mano y tome del árbol de la vida y viva eternamente. Cuando usted organiza esos versos, realmente le está diciendo, la única forma en que el hombre pueda tener vida eterna es tomando del árbol de la vida. Pero ¿qué pasa? Y tiene lógica, porque eso fue lo que vino nuestro sumo sacerdote, nuestro rey, a darnos nuevamente ese estado inicial en el cual estábamos. Para tener vida eterna hay que tomar del árbol de la vida. Pero ¿qué pasa? El hombre ya por sí solo no podía hacerlo. ¿Por qué no podía hacerlo? Porque el Señor le colocó 2 querubines con espadas, revoloteando la entrada del huerto. Ok, déjame asociar, está muy chévere. Se está divorciando y después... Se está divorciando, qué pena, después del divorcio pone los querubines. Claro, total. Perfecto. Ajá. O sea que los querubines van, oye, nunca me había hecho esa pregunta. Y eso tiene mucho que ver con el propiciatorio, porque ¿qué pasa con el que entraba al propiciatorio? Porque estoy paseando. ¿Qué pasaba? Moría, no podía entrar sin sangre. Total. Y el único que tenía la facultad para entrar era el sumo sacerdote. O sea, ahí lo que le está diciendo a Adán, como te atrevas a pasar a tener vida eterna por tus propias cuentas, derramarás tu sangre y nadie te va a dar garantía de que vas a resucitar. O sea que era un prototipo, o sea, era un tipo sombra de algo que iba a suceder. ¿Verdad? Total. O Que sea, a la vez del propiciatorio te lleva ahora a Yeshua. claro, es que todo te está llevando allá. precisamente a eso es lo que estamos tratando de referir. Una vez que el hombre peca, traspasa el límite, ¿verdad? El Señor lo divorcia, lo expulsa del Edén, lo divorcia y pone, o sea, y ya deja de ser con una naturaleza divina. Por eso es que esa traducción, si es posible, cuando ustedes puedan en ese versículo, táchenla. Ya no dice, no es como uno de nosotros, sino que ya el hombre fue como uno de nosotros, conociendo el bien. Y el mal ahora que le puede suceder es que quiera tomar del árbol de la vida para tener vida eterna por sus propios medios, por su propia fuerza, que es lo que el hombre siempre ha querido. Usted analiza la humanidad, siempre, y más que todas las religiones, siempre quieren acercarse a Dios, es por sus propios medios, por obras. Notemos la relación, fíjese, notemos la relación de por qué coloca querubín a la entrada para resguardar el fruto de la vida eterna. Y cómo esto se relaciona con los querubín que se habían elaborado a la entrada del lugar santísimo, el cual el sumo sacerdote no podía entrar a ese lugar sin sangre para la expiación. ¿Por qué? Porque el hombre no puede heredar la vida eterna por sus propios medios, jamás ni nunca. La siguiente, por favor. Entonces, en un sentido, se podría decir que cada vez que Adán intentara pasar por sus propios medios a tomar del árbol de la vida, se encontraría con una espada revoloteando y habría de derramar su propia sangre. Y vuelvo y le digo, puede ser que alguno intente, como quien dice, entregar su vida, pero ¿quién garantiza que lo va a resucitar? Nadie. Por eso el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque cree en mí, volverá a vivir. Pero no se está refiriendo a una vida biológica, de carne y hueso, sino que su vida será transformada en gloria, que es lo que habla 1 Corintios 15. Cuando dice Pablo, uno es el cuerpo animal y otro es el cuerpo espiritual. Se resucita en corrupción, se siembra en corrupción, pero se resucita en gloria.
hablando de que este cuerpo que es la naturaleza, el cuerpo de pecado del que habla Pablo también en el capítulo 7, si no me equivoco, de Romanos, y capítulo 8, el cuerpo de pecado siempre va a tener una tendencia de pecado, pecaminosa. O sea, nosotros estamos en este cuerpo y por más de que usted guarde una vida en santidad, usted siempre, su naturaleza jamás va a ser hacer el bien. Su naturaleza siempre va a estar inclinada al pecado, porque así sea con un pensamiento, ya usted la embarra. Por eso que fue sujeta a vanidad. Total. Toda la creación. Toda la creación fue sujeta. O sea, esta creación tal como la vemos aquí no fue lo que Dios creó en el principio, lógicamente. Todo esto fue creado por el Eterno, pero no bajo este brillo, digámoslo, porque esto está opaco. Tenía un brillo diferente. ¿Y sabe cuál es ese brillo? El mismo que va a obtener nuevamente cuando descienda la nueva Jerusalén. O sea, que realmente vamos a volver al inicio. Es lo que estoy diciendo. Vamos a volver al inicio. El proceso que hemos llevado a lo largo de la historia de la humanidad es el proceso de redención que el Eterno está haciendo para volvernos nuevamente al jardín del Edén. Hablándolo claro y conciso. Entonces, en pocas palabras, nadie puede por sus propios medios acceder a la vida eterna. Y vamos a comprobarlo. La siguiente, por favor. Un ejemplo de esta verdad la vemos en el pasaje. ¿Sabes qué le iba a decir a Johanna? Se me olvidó, qué lástima. De verdad se me olvidó. Una Biblia que no sé si el hermano Rafael tenga una acá. Hay una Biblia que es una Biblia como verde, es una traducción... O sea, no, la de Jubileo, la verde, la que es toda verde. Sí, sí, que es toda verde. Bueno, sí. Si alguien tiene la nueva traducción viviente, por... sí. Te quería hacer una pregunta. Tú estás hablando de padre. Mi esposo aquí no sé. Ah, la esposa, siempre. Eso lo digo para... Sí, sí. Eva reconoce su pecado. O sea que estos dos árboles dan un fruto. Cada uno está dando un fruto, ¿cierto? Sí. De los cuales nosotros podemos llegar a entrar a comer de cualquiera de los dos árboles, ya sea del árbol de la vida o del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú ahorita acabas de decir que para ir hasta allá hasta el propiciatorio, cuando Adán desobedece, entonces coloca esta espada ahí atravesada para que Adán en su condición pecaminosa no se acerque al árbol de la vida, tenga vida eterna. Total. No es que el Señor, digo yo, no me corriges, por favor. Ok. Tal vez de pronto el Señor no era que no quería que Adán no comiera de ese árbol, ¿cierto? Total. Porque podríamos decir que el árbol de la vida para nosotros hoy día es esto, Yeshua mismo, ajá. la palabra. Ajá. Entonces, y entonces tú lo relacionabas que por eso mismo en el tabernáculo estaban los querubines y quien se acercara allá Por su propia cuenta moría. no podía, tenía que presentar sangre. Entonces lo está uniendo con cosas que ha explicado Fabián, que él dice que por eso es que es necesario que nosotros vayamos al altar y muramos allí también con él, Total. para poder tener derecho a comer del árbol de la vida. ¿Y por qué resumimos que es Cristo, que es Yeshua? Por lo mismo que dice Pablo cuando dice que con Cristo, con Yeshua, estáis juntamente crucificados. Es decir, has entrado al altar, lo que estás diciendo. Has muerto y con Él mismo resucitas. Entonces esto me hace acordar que cuando tú recibes al Señor tienes la promesa del Espíritu. Total. Entonces es el Espíritu el que te va a empezar a revelar la palabra. Porque a veces nos ha pasado a nosotros que hasta uno mismo quiere enseñarle a alguien o mostrarle algo a alguien y la persona como que no la entiende, como que no. Porque Entonces lo que le hace falta es que vaya allá, muera con Yeshua primero para que después tenga derecho a comer del árbol de la vida. es que ese siempre fue la esencia del ser humano, Johanna. O sea, con lo que hablábamos era precisamente eso, que en el huerto del Edén el hombre tenía contacto directo con el Eterno. No necesitaba de nada ni de nadie. Era tú a tú. Y yo les comentaba a ellos que según algo que estaba estudiando por allí, probablemente el árbol del conocimiento del mal no estaba dentro del Edén, sino fuera. Entonces al momento en que ellos traspasan los límites que el Eterno les puso y salen del huerto del Edén, salen del límite, vamos a decir, salen de la cobertura de Dios
para depender de sus propios medios. Por eso es que el Eterno les pregunta, ¿dónde estás, Adán? No es que no supiera dónde estaba, sino que él se había salido del entorno, básicamente, que el Eterno creó para que el hombre tuviera fluidez directa. Ahora, para que quiera volver ya no va a ser tan fácil. ¿Será que y eso me quedó de un día que todavía no dijo? Esa palabra servir me ha trastornado últimamente la cabeza, en el buen sentido. Y cuando el Señor está diciendo a través de Moshe que deja mi pueblo para que me sirva, y tú acabas de decir que pasaron los límites, esa palabra servir desde el original es poner límites. Y mire que siempre está basado en ello, siempre hay un límite para todo. Y de ello es en base al servicio, de ello es en base a la palabra, al árbol de la vida. Pareciera que en sí mismo el árbol de la vida pareciera no, es el límite. Total. Que colocas a tu alrededor para que tengas vida. Y que lo delimitan normalmente lo que el Eterno ha establecido. Por eso es que la palabra dice, la palabra, la en sí, la instrucción es vida, es espíritu y es vida. Total. Ahí está el espíritu. Entonces todo se está revelando ahí mismo. Por eso es que ahora es más entendible cuando meses atrás decía algo Fabián que yo no entendía, que decía, es que no fuimos creados para tomar decisiones. Total. Porque cuando empezamos a tomar decisiones, Ya lo estás haciendo a tu manera. estamos comiendo del árbol del bien y del mal. Nosotros debemos únicamente obedecer lo que ahí está. Definitivamente. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que Dios nunca ha intentado colocar mediadores para que nos acerquemos a Él. Ni mucho menos que nosotros creemos que podemos por nuestra propia cuenta acercarnos a Él. O sea, ganarnos el favor de Él. Porque eso no es así. Y es lo que vamos a comprobar en Lucas 18, que era lo que quería verificar en la versión esta de la Biblia esta que le dije. Con la historia del joven rico. ¿Por qué? Porque el ejemplo de esta verdad la podemos ver en el pasaje de este joven rico que creyó que con su propia opinión o por sus propias fuerzas quiso justificarse en sus propios medios delante del Señor. Lucas 18:19 dice: Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Eso lo dice Lucas 18:19. ¿Sí o no? Eso lo dicen sus traducciones. Pero la traducción correcta, ¿cómo lo dice? Ahí es donde vamos. Este verso ha sido muy mal traducido del griego, ya que la construcción del griego, presten mucha atención a esto, se utiliza el verbo legin. Y ese verbo griego legin no traduce llamar. Ahí donde dice, ¿por qué me llamas bueno? No traduce llamar, sino hablar. Ese verbo legin traduce básicamente hablar. Entonces la traducción más exacta sería, en todo el texto allí, donde dice maestro, porque él le dice, el joven le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero cuando usted analiza realmente las comas y todo lo demás, le está diciendo en pocas palabras, maestro, y aparece una coma allí, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esto, que no es mentira, lo dice allí la traducción en Mateo, en el mismo episodio, pero en el libro de Mateo, ahí lo dice, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? No, le dice, ¿por qué me hablas de lo bueno? En pocas palabras, el joven le estaba diciendo, ¿qué obras tengo que hacer para heredar la vida eterna? Por eso le dice, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer de bueno para heredar la vida eterna? No se trata de que hagas algo bueno. Sin embargo, el Señor, como quien dice, se bajó a su dimensión y le dice, bueno, se la puso sencillita. Ni siquiera le citó todos los mandamientos, le tocó nada más los mandamientos que tienen que ver con su prójimo, no los que tienen que ver con su relación con Dios, sino con su prójimo. Y le dijo, bueno, conoce los mandamientos, no matarás, no adulterarás, esto y lo otro, o sea, lo que tenía que ver con su prójimo. Y él como que en una manera muy tal vez arrogante, no sé cómo será la palabra, se sintió como que, claro, yo eso lo he hecho, es decir, ya tengo la vida eterna. Si yo no me meto con nadie, yo tengo la vida eterna entonces. Y le dijo, claro, yo eso lo he guardado de mi juventud. Pero el Señor no le estaba diciendo que necesitaba mandamientos para tener vida eterna. Por eso le dice, todavía te falta algo. Un pequeñito detalle se te está escapando. Vende todo lo que tienes
y sígueme. Es decir, que la única manera en que tú puedas ganar vida eterna es siguiéndome a mí. No, o sea, al Señor. A Yeshua. Ya me iban a apedrear, ¿no? A Yeshua. Entonces, la siguiente, por favor. Es decir, en un sentido podemos ver que este joven está preguntando a nuestro rey, a su majestad Yeshua, la posibilidad de heredar la vida eterna bajo obras. Y fíjese la respuesta que Yeshua le da, en una aparente afirmación, que es más bien una confrontación lo que les está aplicando. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y solo les pone un estándar mínimo que tienen que ver con su prójimo. Pero póngale cuidado a lo que viene. La siguiente, por favor. Entonces, le faltaba el pequeño detalle de seguir al autor de la vida eterna. Por eso, en su afán por ganar la vida por obras, cayó y cesó al ver que su amor por las riquezas era mayor que la vida eterna. Y esto no lo hago para juzgar a este pobre muchacho de ese capítulo 18 de Lucas. Ese capítulo 18, sí, en ese capítulo, sí, 18 de Lucas. ¿Sí? No, aquí nos vemos identificados todos nosotros. Porque tal vez este joven estaba aplicando las riquezas. Pero yo podría llevarlo a un plano mayor, a un plano menor, y podría decir, ¿qué es lo que a nosotros nos impide verdaderamente amar más la vida eterna que los placeres de este mundo? ¿Serán relaciones? Incluso puede ser el trabajo. ¿Será el ego? ¿El que me vean a mí? ¿Qué es lo que puede llenar ese espacio que así como a este joven rico lo llenó, que le impidió ver que lo único que necesitaba no era mediadores, sino ver al autor de la vida, a Yeshua mismo? Y en aquel entonces, en ese contexto, recordemos, para aquel entonces, que tú tuvieras mucha plata era prácticamente un sinónimo de tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuanto más plata tenías, más obras de sedacá hacías, y si hacías más obras de sedacá, entonces como que te estaban ganando más rápido del cielo. Por eso los discípulos le preguntan, ¿y entonces quién va a heredar la vida eterna? Ya lo vi por primera vez. El relojito, está bueno. Entonces, no, ya tengo aquí un temporizador, tranquilo. Sí, alumbra. 20 minuticos. Pero entonces lo que los discípulos dicen, bueno, ¿y entonces quién va a heredar la vida? ¿Quién podrá ser salvo? Si ese hombre que tiene todas las posibilidades y tiene plata para hacer, como quien dice, obras de caridad, nosotros que no tenemos, ¿qué cuento vamos a heredar la vida eterna? Entonces, ¿cuál es la respuesta que le dice el Señor? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Por qué? Porque al árbol de la vida no se accede por tu propia cuenta, porque en el momento en que quieras ingresar por tu propia cuenta tendrás que derramar tu sangre y nadie te va a resucitar. Y se necesitaba sangre para entrar al árbol de la vida, o se necesita sangre para entrar al árbol de la vida. Y yo podría hacer la pregunta más hermosa que podamos hacer durante esta enseñanza: ¿cuál es la sangre que se necesita para entrar a esa vida? ¿Cuál fue la sangre que se pagó para que usted y yo pudiéramos ser reconciliados de ese divorcio que sufrió la humanidad en el mismo momento del Edén? La sangre del Maestro. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con el arrepentimiento? Yo les quise primero explicar esta parte, porque sinceramente, si nosotros no conocemos la naturaleza del hombre, no podremos experimentar un verdadero arrepentimiento. Siempre vamos a luchar con nuestras propias fuerzas, lo que les estoy diciendo. Siempre vamos a querer agradar a Dios bajo nuestras propias fuerzas. Usted tal vez va a empezar a guardar mandamientos, y tal vez venga los shabbats, y tal vez venga los ayunos, y tal vez venga la fiesta, y también, tal vez diezme, y tal vez traiga el mercado de los pobres, todo lo que usted quiera, y va, si usted no está claro, entonces va a caer en el error que cayeron los fariseos. Gracias te doy, Señor, porque no soy como Samuel. Doy mi diezmo de todo, ayuno, caigo en ese error. ¿Sí me explico? Caigo en ese error de una falsa espiritualidad, de creer que porque estoy cumpliendo ya Dios, agrado a Dios. No, bajémonos de esa nube. No hay nada que usted pueda hacer
para poder reconciliarse con Dios, sino la misericordia de Dios mismo. ¿Qué cosas que cuando Adán se da cuenta de que está desnudo, él intenta vestirse por sí mismo, pero no puede? Exacto, que se vistió con unas hojas de higuera, ¿verdad? Y Por no eso logra, que tiene sentido lo que dices. porque es que él intenta cubrirse, pero intenta cubrirse justamente con lo que tú dices, con una superficial espiritualidad o con religiosidad. Religiosidad, Por eso es básicamente. que solamente el Eterno luego lo cubre a él con pieles. Y para que hubiera una piel, ¿qué tenía que haber? Derramar sangre, muerte. Mire, mire eso tan interesante. Esa pregunta me la hago constantemente. Conforme a lo que Sammy está aportando, con una ficticia o superficial religiosidad, y empalmando con que ahí ya de pronto lo tocas acá, Romanos 10 me habla también muy bien de eso, de la justicia ejercida por Dios a través de Yeshua. Total. Entonces mi pregunta, la que me hago constante mirando lo que acaba de aportar Samuel, es ¿en qué momento yo puedo llegar a entrar a ser religioso? Y es una línea delgada, ¿no? Supremamente. Entonces, ¿en qué momento yo me salgo de lo establecido, paso el pie, la raya y me convertí en religioso? Y por eso O practico o puedo enseñar, que aún es más grave. Y no puede pasar, me ha pasado muchísimas veces. Y a veces cuando yo digo, Dios mío, ¿yo qué hice? Total. Por eso es que Proverbios dice, examina la senda de tus pies, o sea, examina tu caminar día a día, porque en un momento tú puedes creer que porque estás cumpliendo mucho, ya estás ganándote el cielo. Y no, o sea, por eso es que quise tocar primero este tema para que entiendas que el arrepentimiento como tal, como lo vamos a ver, yo creo que ya será la próxima semana, el arrepentimiento como tal es un don, es un regalo. O sea, no es porque tú digas, bueno, yo estoy aquí porque yo no era tan pecador, yo no me la pasaba por allá mujeriando ni emparrandado, y entonces por eso fue que Dios me escogió a mí. No, mijo. O sea que en esto que ustedes acaban de decir, se podría decir entonces que de nada nos sirve o nos va a servir conocer tanto de la palabra si no es el mismo el que nos la está dando a conocer. Total. Definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ya va mi grito. Porque si realmente no es Él el que tiene un trato con Él, o sea, lo vamos a ver más adelante, es Dios mismo el que nos trae a Él. Aquí, mire, tenemos que tenerlo muy claro y muy raspado, bien claro, discúlpenme la expresión tan coloquial, ¿no? Muy claro, de que si nosotros venimos a un arrepentimiento no es porque seamos muy buena gente, es porque Él lo permitió, y no es porque ya estás aquí adentro y porque estás guardando chaves, porque estás mejorando tu relación, no, esto lo hace para ser beneficio nuestro, porque verdaderamente el guardar los mandamientos va a traer paz, va a traer gozo, pero esto no lo hace porque esto te va a llevar más al cielo o a la vida eterna. Ya no tienes, o sea, no puedes hacer ni más ni menos para que puedas heredar la vida. Ahora sí, Miguel, qué pena. Shalom. Algo muy interesante que mencionaste, que me causó cuidado. En el Edén, Dios tenía comunión con Adán directa. Cuando en el monte Sinaí, Dios quiso hacer lo mismo, tener comunión con el hombre nuevamente, directa, sin que hubiera mediador. Cuando Yeshua quiso hacer lo mismo, les dijo, vayan a su aposento, cierren su puerta, hablen con él. Otra vez, vuelvan al origen, vuelvan otra vez a mí, vuelvan a escuchar mis palabras, porque si oyes mis palabras, tu fe aumentará. Precisamente eso es lo que el Eterno quiere, atraernos a Él en una total relación. Pero para eso hay que experimentar un arrepentimiento. Es que todo comienza en Él y es por Él y para Él. O sea, todo comienza y termina en Él, absolutamente todo. Él es el templo, Él es el altar, Él es el sacrificio, Él es el sacerdote, Él es la expiación, Él es la vida, Él es todo, absolutamente todo lo que necesitamos nosotros. No hay nada, por muy que usted diga, bueno, yo soy muy consagrado, yo oro mucho, como el fariseo, yo oro mucho, yo todos los días oro, todos los días ayuno, mire, eso es bueno porque lo va a mantener más sumiso, lo va a mantener más humilde. Pero no es porque usted sea más que los demás. Porque en el momento en que entra ese pensamiento a su corazón, está cayendo en religiosidad. ¿Sí? Entonces,
Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, y esa palabra fe traduce fidelidad exactamente. Entonces, justificados pues, lo aparece allá abajo, por la fidelidad, tenemos paz para con Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Ahora yo preguntaría, ¿por la fidelidad de quién? ¿Suya? ¿De quién? Y antes nosotros leíamos ese texto, bueno, sí, justificados por la fe, yo tengo fe. Entonces yo soy salvo, yo tengo fe. No, eso es una mala traducción, una mala manera de ver la traducción. Justificados pues por la fidelidad, por la emuná, la fidelidad de quién, de Dios, ahora sí tenemos paz para con Él mismo. Por su fidelidad nosotros tenemos paz para con Él mismo, es decir, por el mismo Yeshua, Dios mismo, que nosotros tenemos vida eterna. Si estamos más o menos entendiendo este pequeño, más o menos. Empezamos, retrasame el reloj, por favor. No, mentira. Yo cuadro con usted al finalizar, chaval, no se preocupe. No, mentira, echando broma. La siguiente. Ya casi vamos a terminar. Yo creo que ya la próxima semana terminamos la parte del arrepentimiento. Entonces, el pecado deja una condición totalmente desarraigada de la voluntad divina y de la vida eterna. Yo les haría una pregunta. ¿Quién aquí es pecador? ¿Quién aquí es pecador? Tenemos una naturaleza pecaminosa. Desde el momento en que Adán la embarró, de ahí para acá, quiero que tengan esto en cuenta. ¿Por qué? Y sobre todo las personas que nos están viendo a través de las redes. ¿Ah? A Eva, ¿no? Sí, tiene razón. Hay que corregir esa parte. Fíjense que jamás ni nunca podíamos tener un Mesías humano. Y qué pena si aquí caigo en un poquito de